Mi nombre es José Antonio Mazzotti, soy poeta, catedrático, investigador peruano, radicado en los Estados Unidos hace más de 30 años, actualmente profesor en la Universidad de Tufts en Boston y dirijo la revista de crítica literaria latinoamericana, lo cual me da bastante familiaridad con la producción más reciente dentro de la crítica literaria, la investigación humanística en el continente. Es difícil contestar esa pregunta porque es casi equivalente a la pregunta por una función orgánica, o sea, ¿cómo respira José Antonio Mazzotti? ¿Cómo digiere la comida José Antonio Mazzotti? ¿Cómo camina José Antonio Mazzotti? Cuando uno lleva muchos años en esta actividad, el cómo se vuelve ya una función casi inconsciente, un instinto. Pero si debo recordar mis inicios, que es quizá lo que interesa ahora, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es la identificación de un problema y eso resulta muchas veces como simple producto de la curiosidad y la observación, ¿no? Por ejemplo, un poema de Vallejo o de Mistral que nos resulta impactante por algún motivo y de pronto queremos explicar algo sobre él. ¿Qué hacemos? Pues el primer método, por lo menos en crítica literaria, es averiguar qué lecturas ya se han hecho. Porque lo primero que hay que evitar es volver a inventar la pólvora, ¿no? Repetir cosas que ya han sido dichas y quizá mejor por críticos anteriores. Una vez que uno abastece sus fuentes informativas, lo que se llama eh, cubrir las fuentes secundarias, puede volver al texto, objeto que sería la fuente primaria. Y la fuente primaria puede analizarse desde muchos puntos de vista. Sin duda, la bibliografía secundaria va a ofrecer perspectivas diferentes. Las lecturas semióticas, por ejemplo, que estaban muy de moda en los años 70, la perspectiva estilística de los años 50 y 60, el estructuralismo también de los 70. Luego en los 80 y 90 empezó a ponerse de moda el acercamiento postcolonial, es decir, una perspectiva interdisciplinaria que incluía temas de psicoanálisis, de lingüística, de historia, de antropología, ¿no? A partir de esos años, sobre todo con el auge de lo que se conoce como el postestructuralismo, es decir, estas grandes corrientes teóricas que aportaron Foucault, Derrida, Lacan y otros pensadores franceses de esos años, esta gran corriente que se conoce como el postestructuralismo desvanece la estabilidad del objeto de estudio. El poema no va a ser visto solamente como un texto literario, sino que puede ser visto como un texto cultural, en un sentido muy amplio de la palabra, puede ser visto como un texto que materializa una determinada subjetividad. Entonces, un poema, y sobre todo los poemas ricos, complejos, se presta a muchas lecturas, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y esas lecturas se van a identificar en la bibliografía secundaria que uno debe cubrir como primer paso, ¿no? Paso fundamental de la crítica profesional. Porque se puede hacer mucha crítica espontánea, por supuesto existe, por ejemplo, en los periódicos o en las conversaciones, ¿no? A mí me gusta este poema porque habla del amor, ¿no? O a mí me gusta este poema porque suena muy bonito, o a mí me gusta este poema porque Neruda es mi poeta favorito, y así, esas son expresiones estrictamente valorativas, completamente subjetivas, que tienen valor únicamente en el plano, digamos, de la comunicación inmediata, de la expresión de un gusto personal. Pero eso no es propiamente crítica literaria, mucho menos crítica literaria profesional, porque como decía, la crítica profesional debe cubrir todas sus bases, ¿no? Entonces, ¿cómo investigo? Para volver a tu pregunta y no extenderme demasiado, eh, identificar un problema en un objeto de estudio, un poema, novela, un corpus, pueden ser muchas cosas, cubrir lo más posible la bibliografía secundaria y tercero, tratar de responder a la problemática que uno ha identificado a través de la producción de nuevo conocimiento, ¿no? Porque ese es finalmente el objetivo. El objetivo de lo que hacemos en las humanidades es la producción de nuevos conocimientos, no la repetición.
Y la producción de nuevos conocimientos solamente puede hacerse a través del conocimiento previo de lo que ya se ha dicho, de lo que ya se